Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues en otro lunes de agosto, ya estamos en agosto del 2023, nos volvemos a presentar en esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, Añoranzas de Electricistas. Ya les he comentado por qué la añoranza y les digo que es una propuesta que requiere recordar los años de terminación de mis estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los inicios de mis trabajos, llamémosle así, profesionales, porque en esa época usábamos un lenguaje que hoy, gracias a TV Azteca, se quiere volver a poner a debate y a discusión. Yo diría, estudiamos marxismo. Había materias propiamente dedicadas al marxismo en la facultad. Y esa es mi añoranza, hablar. Fíjense una cosa, estuve en un partido político que lo primero que se decidió fue no decir que éramos marxistas. En realidad es no presumir. Hay muchos presuntuosos que dicen que son marxistas, que lo enarbolan, que lo dicen, y en realidad son de palabra. Son personajes, personeros, disque marxistas y solo son de palabra, no de hechos. En este partido político que les platico, no sé por qué, hubo mucha coincidencia, no pregonar, no presumir que fuéramos marxistas, sino que tratásemos de serlo de manera congruente, serlo y no decirlo. Hoy TV Azteca se lanza furibundo en sus noticieros para decir que cuidado con el comunismo. Es curioso, pero me hace recordar el inicio o el final no, el inicio del Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre los libros de texto. El comunismo. Qué bueno que se abra el debate. Qué bueno que podamos decir efectivamente cuáles pueden ser los puntales, los ejes de Marx. De tal manera que quede abierto. Una sola consideración. En realidad yo les he dicho que no quiero comentar cosas de la época. Obviamente hay demasiado material a cada instante, como la idea esta de si los partidos políticos, hay demasiadas programas, columnas, que lo único que repiten es lo mismo que se dice en los periódicos, no hay un análisis real, no se discute, por ejemplo, que es una democracia representativa y que podría ser una representación directa u obrera. No se profundiza en eso, total. Y se llega a decir, todos los partidos son iguales. Y entonces confunden, y no solo confunden, sino propician que quien los escuche, quien los vea,
consideren efectivamente que la política es muy mala. Eso es falso. Todos tenemos que tener y tenemos una ideología y una posición. Por eso en este debate lo primero que digo, ¿quién dice que los libros de texto son comunistas? Una mentira. Una estación que pidió prestado al hermano del presidente para hacerse de esa estación y que ya teniendo TV Azteca su canal, por la vía judicial y por los hechos, por las armas, fue a sacar a la gente de Canal 40. Cuando Ciro Gómez Leiva, Aristegui y Broso eran otra cosa. Pero ha sido con tropelías y con préstamos desde el gobierno, o sea, casi con fraude, que TV Azteca se ha construido. Lo dice TV Azteca, no le creo. Así de sencillo. La estridencia amarillista con el que están criticando, no criticando, ni siquiera critican, son ignorantes, insultando la discusión de los libros de texto, ya. Es como antes decíamos, ¿quién lo dijo? Saludowski, no le creemos. Hoy están llegando a ese nivel. A la torre cree que ya es Jacobo, como antes se decía, lo dijo Jacobo. Pues sí, ha llegado a ese nivel donde si lo dice Jacobo o lo dice él a la torre, no se le cree. Sin embargo, el eco, el debate es importante. Tenemos que analizar efectivamente qué es el comunismo. Estudiar. Finalmente, mete a la discusión nacional el debate de la formación política, que, insisto, ese es el debate principal. Una de las debilidades más grandes a que llegó el sindicato para mi personal, bueno, en mi investigación que he realizado, llegamos a esa conclusión. La escuela de cuadros, la formación política e ideológica, hemos hablado del ESME y diríamos ahora de México, es lo más importante que se tiene que hacer. Un estudio, un debate, una conclusión. Todos tenemos alguna ideología y normalmente domina nuestro sentido común y lo que tenemos que hacer es darle una formación política e ideológica para que busquemos una propuesta, un proyecto diferente del de ahora. Hoy por hoy, como se ha dicho desde hace 30 años, nos domina la ideología neoliberal. Eso no lo he dicho a la torre, pero hoy nos domina la ideología del capitalismo. Y tenemos que analizar qué es lo que tenemos en la mente y tenemos que llegar a la conclusión si es eso nuestro objetivo final para la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros hijos. Es la discusión político-ideológica que eso es lo que yo digo, trae a colación y a fortuna el debate de lo que promueve a la torre. Por lo pronto, insisto, si lo dicen ellos, es pura mentira, es pura y justamente pura ideología. Creen que si ellos discuten lo que están proponiendo, no hay ideología, por el contrario, hay mucha ideología en sus propuestas. Y el dueño, yo no tengo Twitter, pero han estado sacando los Twitter que él hace, es no solo neoliberal, sino muy grosero. Se la pasa de grosero. El punto es, solo recalco, qué bueno que trae a colación que lo importante
hoy, en la actualidad, para los electricistas como para la familia y los jóvenes, es definir y debatir una propuesta política ideológica. Ellos no saben lo que es el comunismo y tendríamos que estudiar eso y criticarlos por su ignorancia. Y en especial porque los estatutos en el ESME dicen que el ESME y sus trabajadores y quienes forman parte de él tienen que ser socialistas. La revista Lux debe tener una clara tendencia al socialismo. Eso sería muy interesante hacerlo y discutirlo. Bien, no más de los asuntos de ahora. Sería bueno 2 veces al año, quizá tratar una añoranza de los asuntos contemporáneos, pero prefiero los asuntos históricos de relevancia. Insisto, los temas actuales es muy complejo tratarlos porque luego se cree que estamos de un lado o que estamos del otro. Y efectivamente llegó un momento de la discusión que mostramos que estamos de un lado y estamos del otro. En el tema de ahora, de los tiempos contemporáneos, es muy difícil llegar a definir. Además, el devenir histórico de las situaciones no puede uno criticar tajantemente un suceso, un personaje, porque el proceso histórico concreto se va desenvolviendo y como dice un amigo, un entrañable electricista, estamos en un proceso. Lo que éramos está dejando de ser y lo que somos está en construcción, no está definido. Es como en la revolución. Cuando el USME se forma en 1914 y 1915, no existía un poder político definido, no había un Estado en esos años. De 1910 a 1917 no hay un poder político definido. Tanto Porfirio Díaz como el propio dictador Victoriano Huerta están tratando, uno de salvarse, uno de no morir, y la revolución, la ola revolucionaria, desechar ese tipo de procesos. Cuando parecía que se había calmado la cosa porque había derrotado al dictador Huerta, resulta que esos revolucionarios entran en guerra civil para definir cuál es el proyecto. Y tenemos dos propuestas claras. Uno, que tendríamos que leer con calma y estudiar. Uno es la Convención de Aguascalientes, que proponía la Convención de Aguascalientes cuáles eran sus comunidades, y era una Convención de Aguascalientes que proponía una constitución. 2 años después, Carranza y solo los carrancistas. Esto es lo que hay que tener también en cuenta. Es muy claro. Carranza convoca a elecciones, pero solo eligen diputados carrancistas. El Congreso Constituyente del 17 es de puro carrancista. Y tendríamos que estar comparando, estudiando los dos proyectos. Nada que Villa y Zapata no tenían propuesta, por supuesto tenían un proyecto. En principio, restaurar las comunidades agrarias, respetar la tierra de los pueblos originarios. Pero bueno, hay dos proyectos y con esto concluyo esta parte, porque si no, voy a seguir hablando y hablando. Hay dos proyectos que sería muy bueno si queremos aclararnos cuál fue el proyecto triunfador. Ya lo sabemos, pues, el de Carranza y su constitución del 17, la Convención Soberana
de Aguascalientes representaba a Villa y a Zapata. Comparemos eso. Militarmente perdieron Villa y Zapata y la Convención de Aguascalientes. Pero ahí está escrito lo que se proponía la Convención, la soberana Convención de Aguascalientes. Están ahí los debates, están sus propuestas y podremos... En fin, hoy en esta lloranza eh, se me hizo complejo definir ciertas cosas de qué tratar y me van a permitir que sea muy, ¿cómo les puedo decir? Pues vanidoso, ni modo, lo voy a decir. Que sea muy vanidoso porque les quiero enseñar lo que he logrado en- acá en el ESME. He de decirles que desde que terminé el trabajo de surgimiento del sindicalismo electricista, no he dejado de trabajar eh, sobre el sindicato. Y entonces quiero enseñarles lo que eh, he tenido la fortuna de presentarles a ustedes. Quizá lo recuerden, espero que sí, pero cuando el ESME cumplió años, cuando el ESME cumplió sus primeros 70 años, tuve la fortuna de escribir la revista de aniversario de los 70 años del sindicato. Así se llamó una revista completa, 70 años de democracia. Se hizo un concurso, esta portada que ven fue el cartel que ganó para festejar los 70 años del ESME. Y por petición directa del secretario de Educación y Propaganda, me puse a hacer un resumen, una historia de los 70 años, de 1914 a 1984. Para esta edición conté con la colaboración siempre buena, siempre excelente, de Felipe Sánchez Ramírez, que no es mi hermano. O sea, vemos demasiado Sánchez en este país. Esta presentación la hizo el secretario de Educación y Propaganda y esta forma de hacer la cronología del ESME la tomé yo, la creo, la formulo. Hoy a la fecha no creo que se impone esta cronología para contar la historia del ESME. Es decir, los años del surgimiento,
los años de reorganización, porque la huelga del 16 propiamente destruyó al ESME, tuvo que volver a organizarse, y es la que trato yo eh, del 18 al 33. Y como nos indica la historia, del 34 al 38 fue el sindicato, como le puse ahí, sindicalismo proletario. Coincide con la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria y con la obtención del mejor contrato colectivo de México y en la historia. El capítulo cuarto, el estancamiento electricista, que es la época del charrismo sindical, de periodo de Juan José Rivera Rojas. El capítulo quinto, la transición democrática, es recuperar todo lo que se había hecho hasta el 38, del 14 al 38 se recupera en este capítulo, donde la llamo yo este periodo de transición democrática electricista. Y hacia el 84, que era los 70 años del ESME, están las fuerzas internas y externas luchando. O caemos en la crisis o la superamos. El fortalecimiento. Es curioso, pero la nacionalización de la industria eléctrica, donde todo el mundo suponía que iba a irle a la industria eléctrica y en especial al ESME. Entonces, en el 70 aniversario del ESME sale esta revista con esta historia, y yo diría con estas magníficas fotografías que se rescataron del archivo de la revista Lux por parte de Felipe Sánchez. El punto es que aquí hay un resumen que bien podría revisarse, que bien podría reproducirse de nuevo, reeditarse, porque en términos de lo que pasó en esta historia, poco habría que cambiarle. Por el contrario, quizá tuviéramos que aprovechar la ocasión para seguir profundizando, ampliando y detallando como en esta fotografía, ¿no? Que miren, dice mayo, el, el, el estandarte dice mayo de 1900, primero de mayo de 1921. Y entonces lograr detectar a los personajes que están aquí. El más llamativo es Luis R. Ochoa, que está acá. Del compañero del estandarte a la derecha el tercero. Impresiona a la dama que está sentada junto al del estandarte y todos los rostros que ahí se encuentran. No encuentro mis notas, yo ya había entreverado, visto a 6 personajes. Pero bueno, este trabajo lo hice para el 70 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues es el 70 aniversario del sindicato. Creo que hoy lo que estoy haciendo es reivindicar que este trabajo lo hice yo y que no se indica claramente que lo hice yo, excepto por este prólogo que lo firmo yo.
pero eso, aquí dice, perdón, aquí dice, la labor de recopilación e investigación fue realizada, híjole, no me gusta por el licenciado, debe haber dicho por el sociólogo Víctor Manuel Sánchez Sánchez. Bien, esta es una revista completa, por más que yo he insistido en la universidad que este es un libro, como yo lo presento como revista de aniversario del ESME, no me lo aceptan como libro. Es increíble que no me acepten esta revista como libro y sin embargo por la cantidad de este por la cantidad de páginas es un libro. Después, uy, ya se me perdió, permítanme tantito. No, esta es la misma. Después, a los 5 años, volví a petición también del secretario de Educación y Propaganda, a los 75 años del ESME, elaboré otra historia del ESME. 1914-1989, la portada que ganó o el cartel que hicieron, porque era un concurso entre compañeros de trabajadores de la Compañía de Luz y miembros del ESME. A los 75 años hice otra revista de aniversario, otro libro, y ganó este, esta portada. Y los capítulos de este otro libro sobre la historia del ESME. Aquí yo comenté porque, digamos, no terminando el otro, me pidieron el siguiente, sino que se me dificultaba, bueno, cuando me lo piden, estábamos a 3 meses, a 2 meses creo, de volver a sacar un aniversario cuando los 75 años. Entonces les dije, miren, yo puedo hacer una recopilación de material y poderles plantear una muy buena revista de aniversario. Y entonces fueron en un capítulo describir cuál es el proceso electoral del ESME, los beneficios y las contradicciones del contrato colectivo, las asambleas, hice una cronología, o sea, contar de la primera asamblea de 1985 hasta la última de este año, de los 75, y entonces puedes saber que hay la huelga del 87, donde yo salía a todas las divisiones para entrevistar a los subcomités y a compañeros de cada división. Entonces, demostrando que hubo una plena participación en divisiones de la huelga del 87 y capítulo quinto, estrategia política. Ahora ya lo puedo decir, yo este capítulo iba a ser, había una gran discusión en el ESME sobre que se decía que se estaba creando otro contrato colectivo paralelo al contrato colectivo. Y entonces que se hacía este nuevo contrato colectivo con la revisión de los convenios departamentales. El capítulo quinto trataba de esa revisión al detalle de los convenios departamentales en comparación con el contrato colectivo. ¿Había o no otro contrato colectivo?
Y entonces, de nueva cuenta, la introducción la elaboro yo y hago todo un libro completo que trato de tocar en qué nos quedamos en el 84 y del 84 a la fecha planteo cómo son las elecciones, la lucha por el poder político electricista en el ESME. Y esta revista de aniversario trata de eso. Entonces podemos volver a revisar, podemos volver a discutir. Y bueno, la historia está en esta foto. La historia no lo hacen estos personajes, son parte, solo son parte. Y este es el periodo que abarco. Y cada cual tiene, digamos, críticas y cada cual tiene avances. Esto ya no lo podemos negar, esto es así. Estos son los secretarios generales que para los 75 años habían dado. Aquí, por ejemplo, es la votación que se obtiene por departamentos y secciones en el 88 y en el 89. En todos los departamentos y el porcentaje, cuántos trabajadores, cuántos votos y qué porcentaje por cada uno de los departamentos y las divisiones. Entonces, un estudio descriptivo muy detallado de los procesos electorales. Insisto, por ejemplo, aquí indico de dónde son los secretarios generales. Luis R. Ochoa, de Foráneo, Mateo Huarte, de Medidores, Francisco de Celis, de Medidores, Luis Harris, de la receptora Nonualco o planta de Nonualco, Magdiel Romero, de subestaciones, Felipe Bustos, línea elevada o alumbrado público, o línea elevada y alumbrado público, Carlos F. Padilla, de lecturas, José Vicente Arias, de medidores, Luis Espinosa Casanova, hidráulico, Francisco Peña Alvírez, de hidráulico, Manuel Paulín, de hidráulico, y David Roldán, de conexiones medidas. Estos cuatro son los ingenieros que dirigieron al SME, que todo el mundo admira, y son sus departamentos. Rivera Rojas, de inspección. Si se dan cuenta, es una cosa llamativa. Todos los primeros, como dicen ahora, son de departamentos operativos. Son operativos. Juan José Rivera Rojas, de inspección, primero de oficinistas. Y según cuenta la leyenda, es un lugar donde el fraude y los cochupos se pueden dar mucho. Julio Vargas Herrera, de conexiones medidores. Guillermo Preciado, de tesorería, oficinas. Agustín Sánchez de Lin, de tesorería, oficinas. Luis Aguilar Palomino, de Contraloría, oficinas. Jorge Torres Ordóñez, consumidores y contratos, en fin, la gran hipótesis que hace uno cuando revisa estos nombres y estos lugares da una idea más o menos clara de dónde vienen y cada cual de nosotros podemos sacar nuestra conclusión. La primera etapa hay una determinación de departamentos operativos y la segunda de oficinas. Aquí otra vez, de nueva cuenta,
los distintos procesos, miembros y quienes votan. En la primera donde aparecen todos los departamentos, y en este cuadro lo que estoy tomando como base de información son las actas de la Comisión de Escrutinio, para demostrar que en el ESME se hace una votación muy mayoritaria. Hay una gran participación de trabajadores en las votaciones, y tendríamos que revisar cómo se dan estos procesos, contando la totalidad de trabajadores y el porcentaje de votos. A partir de este cuadro, que en la página 20 vienen todas las planillas que participaron de 1980 a 1989 y sus integrantes. Y entonces, por ejemplo, en 80 hubo 3 planillas, en 81 4. Vienen los nombres para que veamos y saquemos conclusiones. En 82 solo 2 planillas, 4 planillas en 83, y así sucesivamente. En esta época, cuando menos planillos hubo, fueron 2. Y mientras hay 2 planillas, por lo pronto uno supone que hay justamente oposición, disidencia al grupo en el poder. Si hay por lo menos un grupo, hay una lucha política, yo diría democrática. Este capítulo del proceso electoral para mí me parece muy significativo. Y miren la votación que hay de nueva cuenta por departamentos, pero en la legislativa de revisión del contrato colectivo. Entonces, estudiar con detalle el proceso electoral, de cuándo se quedó la otra historia a los 75 años, es muy interesante. Aquí, y bueno, pues les invito a que vayan a la biblioteca y vean esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tuve la fortuna de platicar esta historia, de mostrarla y de que todos los compañeros puedan leerla. Hay además otra historia más que es, yo tengo la impresión de que es casi desconocida. En 1993, a los 93 años de lucha del ESME, publiqué otra revista de aniversario. Estas revistas de aniversario se entregaban precisamente en la asamblea del 14 de diciembre de los años respectivos. Esta revista trata de un tema específico: la revisión de estatutos de 1956, en el periodo que yo llamo de transición democrática, cuando se logra derrotar el proyecto del charrismo sindical de Rivera Rojas. Lo que tenemos es, en 56, una reforma de estatutos. Y me dedico a revisar, porque fueron 15 sesiones de la legislativa de contrato colectivo. Y en el 93, en esta revista de aniversario,
reviso el conjunto de las propuestas de la legislativa y de la nueva formación de la organización sindical. Narro una breve introducción de lo que fue el periodo de Rivera Rojas y los cambios que el movimiento de Verónica logra y el inicio del debate de los estatutos. Entonces, esta revista se la recomiendo porque debe ser también una revisión detallada para que aprendamos cómo renovar, cómo analizar y cómo discutir el asunto de los estatutos, de tal manera que estos estatutos se convirtieron, por supuesto, en los estatutos que devolvían al sindicato la democracia del mismo. Están los debates narrados, haciendo la crónica de cada uno de estos. Insisto, he tenido la oportunidad de mostrarles que en 3 aniversarios diferentes del sindicato se ha publicado una revista completa donde la investigación, la redacción y la presentación estuvieron a mi cargo. Estas 3 revistas, en este debate que estamos recomendando sobre el, eh, la formación política sindical, ideológica y política, está aquí. Presento unos cuadros de cuáles son las relaciones entre las comisiones, entre las asambleas y entre los trabajadores, de tal modo que es una estructura sindical vigente, clara, dinámica, pero por supuesto puede discutirse completamente. A este cuadro, por ejemplo, yo le llamo poder político sindical en el ESME. Y entonces el punto es si es la estructura la que domina o son los trabajadores las que son determinantes. Esta es la discusión que debe hacerse con los estatutos. Es una discusión detallada, amplia, donde además en medio de la discusión se dio el debate de si había de crearse una nueva división sindical y donde se toma la determinación de que los jubilados tienen que ser parte fundamental del comité. Y a partir de esta discusión que se tiene, entonces se logra incorporar a los jubilados al comité central. Está el debate y el nombramiento. Y después, si pueden ver aquí al final, pongo quiénes fueron los delegados o los representantes legisladores por departamento. De tal manera que podríamos decir los directamente responsables por cada departamento están aquí, aparecen sus nombres, los representantes propietarios y los suplentes, ¿no? Miren, aquí hay conocidos: Mateo Huarte Segura, Rodolfo Lucero Olivera, Eduardo Camacho Gasca, Enrique Ortiz Díaz, Porficio Becerra Gómez, Carlos Avilés Espino. Y están todos los que estuvieron en ese momento y discutiendo la propuesta de los nuevos estatutos. ¿Quiénes eran los miembros del Comité Central que también estuvieron participando? El primer jubilado, que fue Vicente G. Rodríguez, Estanislao Martínez
y Adolfo Fonseca. Estos fueron los primeros representantes que se integraban a la Comisión Legislativa. Entonces, es claro, miren, quien más aportó representantes fue Necaxa, Moisés Hernández Ramírez, Odilón Campos Olvera, José Camacho Díaz Ortuño, Carlos Romo Hernández, Mariano Matamoro Aguilar. De Alameda, Adalberto Pérez Carranza. De Cuernavaca, Rodolfo Sánchez E. De Juandó, Ignacio Vázquez Barquera. De San Ildefonso, Gustavo Portillo Silva. De Temascaltepec, Ricardo Rodríguez G. De Tepustepec, José Regalado. Miren, estos tres, yo creo que fueron representantes electos acá en el DF o por ellos determinados, pero estos tres son de la capital. José Regalado Burgos, por supuesto, y Gustavo Portillo Silva. Jorge Barroso Reyes, José T. Vázquez Villa y de Pachuca, Mariano Matamores Aguilar. Las tres revistas históricas, por decirlo así, porque se presentan como parte, miren, además, aparece al final quienes fueron los oradores que más participaron en la legislativa. Entonces se puede tomar también en cuenta este último cuadro, quienes fueron los que participaron por sesión. ¡Oh, qué maravilla! Entonces les recomiendo que revisen estas tres revistas porque son muy importantes para la historia del sindicato. Son tres momentos donde yo redacté estas revistas de aniversarios y que me siento muy complacido porque mientras en el mes son revistas de aniversario de más de 80 páginas cada una, en la universidad nunca consideraron que eran libros. Para mí son libros de la historia del ESME. Si quieren, y podremos hacerlo, en otras añoranzas podríamos elegir un capítulo y revisarlo punto por punto. Otra de las cosas que les quiero mencionar, que ya no me va a dar tiempo tanto, porque la añoranza estaba dedicada a uno de estos materiales. Bueno, rojo y negro, ya les he dicho, sí es mi vanidad, por suerte. Yo encontré los 4 ejemplares en una bodega, que por cierto iban a tirar todo lo que había en la bodega, y localicé, convencí a los compañeros del comité y publicaron 3 ediciones. La última fue en un disco. Entonces, también un libro de la historia del ESME dedicado para ustedes los trabajadores. Otro intento que hice fue folletos. Iban a ser, a ver, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, perdón. 14 folletos que se iban a poner a mitad de la revista Lux, donde la mayoría iban a ser escritos por estudiantes de la facultad y que al tercer número se suspendió y los estudiantes, por supuesto, se alejaron de
pues, de las reuniones, del trabajo, a suspenderse la publicación. He hecho otras cosas. Por ejemplo, en mesas redondas escribo ponencias. Esta es no a la privatización de la industria eléctrica, una mesa redonda que se realizó en 1999, el 17 de febrero. Pero bueno, les voy a decir lo que quería yo trabajar ahora. En 1992, en las elecciones de julio, escribí la jornada laboral, perdón, la jornada tenía un suplemento que se llamaba jornada laboral. Yo escribía artículos, varios, no cada número, eso lo confieso, no cada número aparecía en artículos míos, pero sí escribía de vez en cuando. Llamémosle uno sí, otro no. El punto es que en julio de ese año, en la jornada laboral, escribí sobre las elecciones en el ESME de 1992. Ubiquen ustedes qué elecciones eran. Y uno de los grupos políticos, una de las planillas, sacó en como cartel, sacó mi escrito. Se ve que es de la jornada laboral. Y yo escribí 8 lecciones, 8 notas, dice el artículo, las elecciones del ESME. Insisto, a mí lo que me causó maravilla es que sirvió como propaganda política por parte de uno de los grupos políticos en el ESME. Este artículo resultó considerado por la oposición al Comité Central o al Secretario General como muy importante para el debate político, para la discusión ideológica y política. 8 notas sobre las elecciones en el ESME. Esto es lo yo que quería decirles. Y si alguien se acuerda, por favor díganme, salió en azul, ha de ser un indicio, ¿no? No dice qué grupo político, nada más dice Secretaría del Exterior, Sindicato Mexicano de Electricistas, información. Punto. Y no sé si distingan, está en azul. Esto es lo que vamos a leer ahora para ustedes. Ya no me va a dar tiempo de nada. Lo único que quería yo resaltar, que hay bastantes documentos que me ha permitido el ESME, años importantes para el ESME, es sus aniversarios. 3 revistas completas narrando la historia y momentos detallados del propio sindicato, como la legislativa de estatutos de 1950, libros completos, o estos, que justamente ayudan mucho para entender. Jornada laboral, suplemento del periódico La Jornada, jueves 20 de julio de 1992.
Esta es la presentación que creo que solo voy a poder leer esto. En estas últimas semanas, de los meses de mayo a julio de 1992, el Sindicato Mexicano de Electricistas se volvió a reproducir la lucha por el poder político. Los trabajadores manifestaron de manera clara su posición. Lo que hoy se discute, sin duda alguna, de la situación en que puede quedar la empresa donde trabajan. A partir de una definición sobre el futuro de la compañía de luz y fuerza del centro, podrá mantenerse o no la capacidad política de este sindicato. Hasta ahora demostrada con creces. A todos los contendientes del reciente proceso electoral, esto les ha quedado claro. Ese fue el objetivo central que de las campañas electorales de las tres planillas que presentaron al conjunto de trabajadores y jubilados del ESME. Aquí ya señalo que hubo tres grupos políticos. El complemento de tal objetivo lo son las personalidades y los proyectos que cada una detenta. Personalidades que sin duda también se enriquecen con el tipo de trabajo político sindical desarrollado y con las perspectivas, entre paréntesis, conocimiento y experiencia, que los propios trabajadores tienen definidas con precisión por los votos que depositan en las urnas. Hoy solo existe un programa político, la nueva empresa. Es el destino, el futuro de Compañía de Luz define el futuro del ESME. Y aquí dice con claridad, la nueva empresa, los proyectos, los programas, las definiciones políticas para este futuro del ESME y la compañía, remarco aquí, es la nueva empresa. Las variaciones del mismo son acerca de cuestiones muy específicas. Se discuten los procedimientos y las prácticas sindicales para sustentarlos. Aquí tratamos el comportamiento más reciente de los votos y los votantes electricistas, pues nos da una idea clara de cómo los trabajadores conceden el poder a quienes asumen la dirección política de su sindicato. Los votos de los electricistas son, como en ningún otro sindicato, la parte sustantiva de la construcción social de dicho poder. Y en el ESME, los votos son la voz y presencia de los electricistas. Han sido 3/4 del total los que han hecho escuchar su voz. No se puede desdeñar lo que 33,689 electricistas postulan de manera precisa. Primera nota, y trae un pie de página. Toda la información proviene de las actas finales de la Comisión de Escrutinio del ESME, levantadas ante notario justamente cuando cada uno de los procesos electorales han terminado de cada año de referencia. Algunos comentarios basados en las revistas especiales de las mesas de junio de cada año citado, cuando publican los historiales sindicales de cada candidato.
así como de la lectura de algunos textos de Víctor Sánchez, en especial la revista Luz del 75 aniversario del ESME especialmente. Bueno, aquí notifico toda la información de dónde proviene. De dónde saco, por ejemplo, este cuadro. Bueno, de esto va a tratar, ya se me acabó el tiempo, de este escrito de la jornada laboral que fue presentado por una de las planillas para manifestar su posición de lo que estaba pasando. Se me acabó el tiempo y nos vemos terminando este artículo de la jornada laboral sobre las lecciones de las votaciones en el ESME. Nos vemos en 8 días, en otro lunes, en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias por ahora. Hasta entonces.